Perfecto, pues qué gusto estar ya ahora en esta reunión en donde vamos a celebrar a Isabel. Tenemos también aquí a Laia y tenemos a Pedro y a Gastón. Vamos a dándoles la bienvenida a todos los que van llegando y van entrando. Así que qué gusto que vamos a ir empezando ya con esta celebración. Uy. Qué emoción. Qué gusto que se empieza a llenar esta pantalla como si estuviéramos todos juntos en el mismo cuarto, aunque sea virtualmente. Qué maravilla este formato, me encanta porque tenemos esa sensación de que estamos ahí, ¿verdad? No somos nada más alguien frente a una pantalla. Pues bienvenidos a todos a Hablemos Escritoras, una presentación más de un libro que me encanta, que además de verdad está escrito con un talento y con un espíritu que me ha encantado, me ha encantado. Y bueno, pues el cariño que yo le tengo a Isabel Ibáñez de la Calle, lo que hace por Hablemos Escritoras, pues bueno, ¿qué más puedo decir de este libro? Y además siendo presentado por una de las grandes madrinas de Hablemos Escritoras, que es Laia Yufresa. Desde que yo la entrevisté con su libro Umami, bueno, he seguido sus pasos y la verdad es un gusto enorme que ella haya aceptado estar en esta presentación. Y bueno, acá también tenemos a dos cómplices, que eso es realmente como yo podría llamar, a Pedro Medina y a Gastón Birkel. Son cómplices de una serie de sueños y de cosas que hemos hecho a lo largo pues ya de los años, porque ya esto ya lleva bastantes años. Yo soy Adriana Pacheco y les doy la bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, si quieren un saludo breve, Gastón, Pedro, Laia, Isabel, antes de que empiece yo a presentar a nuestros invitados. Hola, hola a todos. Gracias por venir y gracias por la invitación. Me muteé, perdón. Te muteaste. Bueno. Ok, hola. Gracias a todos por la invitación. Gracias por conectarse. Yo soy Pedro Medina León, el afortunado editor del libro del cual vamos a conversar el día de hoy, junto con Gastón Birkel. Bueno, yo también saludo y encantados de ser cómplices de este libro y también de este proyecto, ya hace un buen tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues yo estoy súper agradecida con Adriana, que hemos colaborado no solo en esta presentación, es un proyecto Hablemos Escritoras que es muy entrañable para mí. Súper privilegiada de que Laia quiera conversar conmigo y presentar mi novela. Alguien que además conoce mi trabajo también desde lugares muy íntimos en su construcción. Y por supuesto Pedro y Gastón que creyeron en mí y en el libro. Y pues me encanta la idea de que podamos conversar. Pues la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a hacer la presentación de nuestros invitados y después vamos a dejar en conversación a Isabel y a Laia. Una vez terminando ellos, vamos a regresar con Pedro y con Gastón para que nos platiquen sobre el proceso de edición y después nos encantará escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus aportaciones a esta gran celebración que es tener un nuevo hijo. Me encantó quien tiene ahí el micrófono y estamos oyendo una vocecita. Bueno, pues Laia Yufresa creció en Veracruz, México, y pasó su adolescencia en París. Estudió en la Sorbona y es autora del libro de cuentos El Esquinista y la novela Umami, traducidas a varios idiomas. Fue seleccionada como la mejor novela en español, Umami, en el Festival de Primeras Novelas de Chambéry, Francia. Recibió el premio PEN Translated Award y fue finalista de The Best Translated Book Award en el 2017. Laia ha publicado en diversas antologías y en revistas como Letras Libres, Pen Atlas, World Without Borders, una entrañable revista que queremos mucho en el proyecto, Max Sweeney's, otra también. También ha escrito para periódicos como El País, Radio BBC, Televisión Netflix y desde el 2019 forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Durante la pandemia escribió su primer libro de no ficción, 2021, desde 2021.
Ahí también dirige el AYA, Escribir es un lugar precioso, hay que seguirlo, una comunidad de escritoras, vive en Edimburgo, Escocia, qué envidia, donde también trabaja como coach para artistas, escritores y freelancers. Isabel Ibáñez de la Calle nació en la Ciudad de México en 1984. Actualmente vive en la ciudad de Austin, Texas, donde estudia el doctorado de Literatura y Cultura en el Departamento de Spanish and Portuguese en la Universidad de Texas en Austin, mi alma mater, queridísimo mi departamento. Cursó la maestría en Escritura Creativa por la Universidad de Nueva York, en NYU, donde también impartió clases de español como segunda lengua. Escribe novela, teatro, no ficción y crónica. Durante 10 años se desempeñó como periodista y editora de revistas y ha escrito sobre diversos temas en revistas como Gato Pardo, Revista Esquire, como el periódico El Universal, entre otros. Ha impartido cursos de escritura en la Universidad del Claustro de Sor Juana, ni más ni menos, en Casalam, wow, en México. Y desde el 2016 echó a andar el proyecto Leer para Cambiar, hashtag Leer para Cambiar y hashtag Escribir para Cambiar. Una comunidad donde las personas encuentran un camino de liberación y sanación a través de la literatura. Publicó su primera novela, Nuestro bebé que hoy recibimos, Los ojos de mi padre, con Suburbano Ediciones en el verano de 2020. Con él grabó el Roy Crane, ganó el Roy Crane Award of Outstanding Achievement in Liberal Arts, otorgado por la Universidad de Texas en Austin. Pedro Medina León nació en Lima, Perú, en 1977. Su novela Varsovia ganó el Florida Book Award en el 2017 y es autor de los libros Mañana no te veré en Miami, Marginal Tour, una vuelta por la cultura popular de Miami, Americana, la chica más pop de South Beach, Callejeros, Bandidos, y es editor de las antologías, ha sido editor de las antologías Viaje One Way y Miami. Y Unplugged, una excelente antología. Además es creador y editor del portal cultural y sello editorial Suburbano Ediciones. Y como gestor cultural ha sido creador de los programas Pido la Palabra, Cuento Manía, una disculpa, Film Machine, Miami Literario y Escribe Aquí. Ha sido galardonado con la beca Night Arts Challenge for Knight Foundation Center. Es conferencista en temas de historia y cultura popular de Miami para la Florida, Humanities Council, y estudió literatura en el Florida International University en su país, Derecho y Ciencias Políticas. Gastón Birkel nació también en Lima, Perú, en 1977. Su novela Varsovia ganó el Florida Book Award 2017 y es autor de los libros Mañana no te veré en Miami, Marginal Tour, una vuelta por la cultura popular de Miami, Americana, la chica más pop de South Beach, Callejeros, Bandidos, y editor de las antologías Viaje One Way y Miami Unplugged. Además es creador y editor del portal cultural y el sello editorial Suburbano Ediciones. Y como gestor cultural ha creado los programas Pido la Palabra, Cuento Manía, Miami Film Machine, Miami Literario, y escribe aquí galardón con una beca Night Arts Challenge for the Arts Foundation Center. Es conferencista en temas de historia y cultura popular de Miami para el Florida Humanities y estudió en Florida International University. Pues muchísimas gracias. Dejamos entonces en conversación ahorita a Laia y a Isabel. Sí. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Laia. Hola, buenas noches, buenas tardes. Gracias a todos por venir a este bautizo del bebé, como dijo Adriana, el bebé. Y gracias Isabel por la invitación. Como Isabel dijo, yo conozco su trabajo más en taller y en proceso, así que fue especialmente grato verlo ya en un libro, que es otra cosa, entonces es muy emocionante también para mí. Así que primero que nada, felicidades, y a los editores también. Si seguimos con la imagen del bebé, creo que antes que celebrar el nacimiento, todo el mundo se asoma a verlo, ¿no? Y aunque yo soy muy alérgica a los spoilers y vamos a hacer un esfuerzo, Isabel y yo, hoy para no hacer ningún spoiler, sí creo que está bueno
que vean por lo menos la cara, quiero decir que puedan escuchar el tono, la textura de este libro. Entonces me gustaría empezar invitándote a leer un poquito, Isabel, un pedacito para que la gente que no lo conozca sienta un poco. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Laia. Y bueno, antes de leer la primerísima parte de la novela, les agradezco muchísimo a todos los que están aquí conectados por acompañarme. Entonces voy a leer, también digo, confirmo que se me escucha bien, ¿cierto? Voy a leer el primerísimo párrafo de la novela, que es como empieza y después es como un mini capítulo, si se le puede llamar así. Sí, es tu muñeco. Es la primera vez que lo nombras así. Ellos no te entienden, así que te ves forzado a decir su nombre, más fuerte, más claro, su nombre. Sientes un dolor en la entrepierna, la garganta inflamada, ganas de ir al baño. ¿Crees que de un momento a otro te dirán, Señor, esto es un error, es el hijo de alguien más? Este muchacho no es Gerardo Torres Maya. Se parece mucho, pero usted se equivocó. Gerardo te hablará por teléfono entonces y te dirá, papá, ¿dónde estás? Tú intentarás explicarle que estás en el servicio médico forense reconociéndolo. ¿Qué haces ahí, papá? No sé, hijo. Voy a la casa con tu mamá. Espéranos para comer. Bueno, ya lo he leído varias veces y igual se me pone chinita la piel. Bueno, entonces, gracias Isabel por leerlo. Creo que ya todo el mundo puede ver que tiene un inicio bastante brutal y que entramos en materia de inmediato. Pero de todos modos, antes de iniciar la conversación, quisiera invitarte a que digas un poquito de qué va el libro, así una premisa general para que la gente que no lo ha leído sepa de qué estamos hablando, ¿no? Sin contar de Sí, más. claro, voy a decir como, pues un poco lo que encontraron aquí es un chico, Gerardo Torres Maya, de 21 años, que muere en un accidente de coche en el periférico sur de la Ciudad de México, para los que esa geografía les diga algo, y literalmente su padre y su madre tienen que ir al CEMEFO, a la morgue, pues a reconocerlo, y ahí eso detona la novela de la búsqueda de este padre, literalmente por con quién y dónde estuvo Gerardo, su hijo, la noche en que murió, pero también es la búsqueda por una persona que él se va dando cuenta poco a poco que o siente que no conoció realmente y que era su propio hijo. Y entonces esta búsqueda lo lleva también a enfrentarse con muchos fantasmas de su propio pasado. Y bueno, la novela va desarrollando varias cosas que creo que va siendo gratificante descubrir como lector y lectora. Y entonces, sí, es difícil para mí responder como de qué va, pero me parece que eso les da un poco una idea general para que podamos seguir conversando. Buenísimo, sí, totalmente. Aquí son las 11 de la noche y está el Festival del Libro y vengo de otras varias presentaciones y todos los autores expresaron esa dificultad. Es muy difícil decir de qué va un libro, así que lo acabas de hacer espectacularmente. Siento que dijiste ahora lo que es gratificante para los lectores y yo creo que lo que es gratificante también cuando uno se presenta a una de estas presentaciones, valga la redundancia, es, o por lo menos algo que yo cuando soy público disfruto mucho, es poder escuchar antes que la historia del libro, la historia detrás del libro. Y entonces quería empezar un poco la conversación contigo preguntándote cómo fue que llegaste a este libro, lo que sea que nos quieres contar de la historia detrás de la historia. Sí, es una historia muy compleja. Podría pasar un buen tiempo escribiendo también esta historia. No es una historia, me lo han preguntado, ¿no? O sea, es como una historia personal. Obviamente hay mucho de mí en el libro, pero no es una ficción totalmente. Y no hay tampoco un momento único de epifanía en el que yo me levanté un día y dije, voy a escribir esta novela sobre este hombre.
yo empecé a escribir unas historias que tenían que ver con este accidente de coche, ¿no? El que vemos en la novela, que es lo que detona todo, y casi que yo misma me preguntaba por qué estoy escribiendo sobre esto, ¿no? Y entonces un día recordé, y era como, eran historias que no son exactamente lo que ustedes leyeron, estaba yo realmente en un proceso de descubrimiento. Esto me lo han preguntado varias veces y creo que la mejor manera que encontré de decirlo, que luego creo que otros escritores y escritoras también lo viven así, que para mí más que un proceso de construcción era un proceso más como de arqueología, como de ir descubriendo hacia abajo cómo se iba dando este libro. Entonces recordé que sí, o sea, a lo mejor yo tenía ese tema muy inconscientemente porque un compañero mío, cuando yo iba en la universidad, murió de un accidente de coche y creo que me impresionó mucho. No era alguien tan cercano a mí, entonces no era tanto que su muerte per se fuera una ausencia para mí, pero lo que nunca se fue de mi corazón fue que su padre iba a buscarnos a la universidad y nos preguntaba muchas cosas del hijo y él quería saber cómo había sido su hijo. Y a mí incluso mis otros compañeros y compañeras eran más valientes y sí se quedaban conversando, yo no podía. Y en cuanto luego veía al señor venir, me escapaba al baño. Y entonces creo que ese se quedó en mi corazón y luego también un poco pensando qué se nos es negado de los otros, con mi propia experiencia familiar también, ¿no? Hasta dónde vamos construyendo otras vidas u otras cosas y acabamos teniendo como facetas muy diferentes. Y eso es algo que me interesaba mucho explorar. Y poco a poco también me di cuenta que yo quería un poco hacer una conversación. Esto me di cuenta después, también gracias a la guía de Lina Meruane, la escritora chilena con quien tuve el privilegio de trabajar esta novela, y me di cuenta de que yo estaba haciendo como un proceso al revés de que la búsqueda del padre, que es muy común verla en la literatura latinoamericana, ¿no? Como la figura del padre ausente al que se le va a buscar así, pues el Pedro Páramo, ¿no? Y yo estaba como explorando un proceso medio al revés, o sea, la búsqueda del hijo. Y entonces, cuando me di cuenta de esa conversación, fue también muy, muy interesante cómo seguía escribiendo la novela a partir de eso, ¿no? Qué interesante, no lo había pensado y tiene mucho sentido. Y en paralelo a ese pensamiento, otra cosa que quiero hablar contigo y que yo sentí que también estás como enfrentando una tradición un poco al revés, es que mientras lo leía pensaba, existe esta idea del Bildungsroman, ¿no? De un personaje que se va construyendo. Y esto es como muy la historia de un hombre que se va como desarmando. Y es un poco lo mismo que decías del padre ausente, del hijo ausente, o sea, como que le estás dando vuelta a varias tradiciones y eso es muy interesante la estructura. Pero te quiero preguntar también ya más directamente sobre el personaje y cómo fue para ti esta búsqueda, si esa construcción la viviste a la par o cómo fue. Sí, creo que no había escuchado que nadie lo dijera tan. Me gustó muchísimo esa como. Sí, sí me había percatado de que este hombre como que se va, sí, va haciendo, se va deconstruyendo, ¿no? Pero además las coming of age stories me encantan, es como un género al que le tengo mucha debilidad, entonces creo que hace mucho sentido con lo que me gusta leer. Sí, el personaje de Hugo fue un personaje que me acompañó durante muchos años, que fue un reto construir, pero creo que cuando yo inicié a escribir esta novela, que la inicié hace ya varios años, por ahí de 2017, pero como que yo no era tan consciente si yo podía o no podía como ponerme en los zapatos de un hombre con más años que yo, o sea, con unas circunstancias pues diferentes a las que son mis circunstancias personales. Y me alegra muchísimo esa inocencia que yo ahora, creo que si lo hubiera, cada libro se escribe en su momento, porque en este momento creo que a lo mejor me haría otras preguntas que en ese momento no me hice.
Y me alegro que haya sucedido así porque eso me dio como muchísima libertad, o sea, como de pensar, creo que sí estaba pensando en mi propia experiencia, quizá en mi propio padre, no porque el personaje esté basado en mi padre, pero sí un poco quería conversar con esa generación a la que también se le impuso un rol muy fuertemente, ¿no? Hablamos a veces mucho de cómo, de la imposición de los roles, o yo por lo menos he tenido el privilegio de leer cómo se ha cuestionado mucho el rol de la mujer, ¿no? Pero pensaba, pues en esta estructura patriarcal en la que vivimos, todos tenemos que cumplir un rol, ¿no? Y el rol que él acepta y tiene su privilegio también, y a veces él es muy duro con la esposa, ¿no? Pero su rol del proveedor, yo quería explorar eso, ¿no? El rol del proveedor, el rol de este hombre que tiene como una obsesión en cierta medida por el ascenso social, cuando es joven, es algo que el lector se da cuenta después, y entonces adquiere un montón de deudas para obtener una casa en en una colonia de clase media alta en la Ciudad de México. Entonces me empecé a dar cuenta cuánta curiosidad tenía yo por este hombre, ¿no? Y entonces y este hombre también, y esto es algo que yo escuchaba mucho en mi familia y con amigos, como esta cosa de que por los hijos se hace todo y la idea del sacrificio. Y entonces decía, ¿qué pasa? Eso es algo que me había preguntado, cuando el motor de tus decisiones se desvanece, ¿no? ¿Qué pasa qué pasa si cuando tú dices que todo lo has hecho por un hijo o por X o Y razón, eso ya no está? Y me motivaba mucho eso. Y entonces de ahí, para mí fue más como lo que me motivaba a explorar que saberlo. Y por supuesto que fue algo que yo fui descubriendo conforme lo fui escribiendo. No fue para nada algo que supiera antes de escribirlo. Por eso digo que Hugo me escogió a mí más que yo, más que yo inventármelo, ¿no? Es interesante que acabas de decir que querías conversar con esa generación, porque siento que la incomunicación entre generaciones y la incomunicación entre seres cercanos es como algo muy central en este libro, ¿no? O sea que a lo mejor tú como autora tenías esa búsqueda, pero el tema se volvió como la imposibilidad de esa conversación. ¿Sientes que Sí, eso es? eso es creo que lo que le causa muchísimo dolor a mi personaje, ¿no? Y lo que lo llena de enojo, que la ira es algo con lo que también quería explorar, como eh, obviamente es pues la muerte del hijo, ¿no? Pero esta esa incomunicación es también su propia incomunicación, ¿no? Porque él se va percatando de cuán él también ha hecho eso, ¿no? Y quizá le causa mucho dolor que siente que todos realmente han vivido como en un mundo lleno de espejos, ¿no? Y eso le causa dolor. Y eso, por ejemplo, sí lo quise hacer muy consciente como el personaje de Lorena, que es la madre, cuando en algún momento talleré esta novela, había gente que me decía, es que queremos saber más de ella, ¿no? Y yo decía, claro, tú bueno, ellos como lectoras y lectores los que me estaban diciendo querían saber más de ella, pero como todo está visto desde la perspectiva de Hugo, quería como ser coherente con eso de, es que él tampoco la conoce mucho, ¿no? O sea, eran como tres personas viviendo en ese techo y cada uno teniendo como un mundo desconocido para los demás, aunque a lo mejor queda la sospecha de que la madre y el hijo sí tenían como a lo mejor otra comunicación que cuando él descubre eso también lo llena de dolor. Y yo pensaba también es esta parte como de nuevo, el rol que a él le toca ejercer como el hombre de esa generación, entonces le niega un poco lo doméstico, ¿no? Y entonces él por tener como que llevar a cabo su rol del proveedor tan bien, pues se pierde un poco de su hijo, ¿no? Entonces, no sé si eso responde a lo que me estabas diciendo, pero
Eso es un poco como pienso que funcionaba esta parte de la incomunicación, ¿no? Y sí, por eso era para mí interesante que él se diera cuenta que tampoco se conocía tanto a sí mismo, ¿no? Que eso es quizá en el fondo lo más difícil. Entonces, por eso decía como ese involuntario viaje al interior del alma, o sea, la búsqueda del hijo finalmente lo lleva al único conocimiento quizá posible, que es de uno mismo y que quizá es mucho más difícil que el conocimiento del otro, ¿no? Mm. Y me da curiosidad ahí, acabas de decir todo está desde el punto de vista de Hugo, que es cierto, pero también te quiero preguntar por el uso de la segunda persona, que es una de las grandes particularidades y que yo siento que algo que hace muy bien esta novela es que evita en todo momento caricaturizar a Hugo, ¿no? Y creo y es muy difícil sostener la segunda persona. Y entonces me da curiosidad, ¿por qué te pusiste ese reto? Digo, primero felicidades por lograrlo y luego no sé si quieres hablar un poco de eso. Sí, me encantaría, porque la segunda persona creo que fue algo que también descubrí. Yo empecé escribiéndolo en primera persona, o sea, ya ahí están como los primeros partecitas. Eh, y había algo de eso que me parecía muy artificioso. No me sentía cómoda escribiéndolo, además, porque había cosas que hay unas partes, él es muy duro consigo mismo, ¿no? Y entonces había algo como que la primera persona tenía una intimidad que no me funcionaba. Y entonces, pues, lo cambié a lo que sigue, ¿no? Que es, pues, la tercera persona. Y también ahí hubo unos intentos con tercera persona con la que tampoco me sentí cómoda porque había una distancia que tampoco me funcionaba. Porque creo que lo que necesitaba la novela y lo que necesitaba el personaje era una intimidad, pero hay un momento de excesivo trauma. Creo que yo lo he expresado de esta manera. Yo creo que esta novela es una herida abriéndose, más que una herida abierta que se está contando. Y entonces ese abriéndose, porque justo es el momento del trauma, por eso en algunos momentos uso el tiempo futuro, aunque en realidad no es que se esté hablando del futuro. Entonces la segunda persona me permitía eso. Cuando la exploré, sí recuerdo cuando dije, ay, pues es así como me acordaba de Aura, de Carlos Fuentes, de algunas otras. Y cuando lo empecé a escribir así, no sé, se me hizo como que era algo que le quedaba bien como a la emocionalidad que tenía el personaje y a algo. Y a pesar de que yo sé que es muy difícil sostener la segunda persona y pues digo, sí, hubo varias revisiones y a veces yo misma la perdía mientras escribía, etcétera, pero se me dio bastante más natural porque siento que fue el tono que era lo suficientemente íntimo, pero al mismo tiempo tenía como esa distancia, ¿no? Y luego también esta cosa que tiene, no es que la novela sostenga este tono todo el tiempo, pero esta cosa que tiene la segunda persona cuando uno se habla a sí mismo, no es que todo el tiempo el personaje se esté hablando a sí mismo, pero como que es muy acusador, ¿no? La segunda persona es muy acusadora, incluso en terapia así recomiendan que si tú quieres comunicarte mejor, hables en primera persona, ¿no? Yo siento, a mí me parece, y a mí eso me parece súper fructífero para comunicarnos mejor, en vez de es que tú me hiciste, tú dijiste, o sea, esa parte es donde empieza el conflicto, pero en la novela esa voz acusadora me funcionó súper bien. Y entonces, pues sí, de ahí seguí y sí fue un reto grande llevarlo hasta el final, pero bueno, tuvo muchas revisiones la novela también. Oye, y también te quiero preguntar, no sé si esto es una pregunta demasiado ñoña, pero a mí me interesa mucho preguntarte por el uso de la puntuación, que hay algo ahí con el shock y el trauma que fue una libertad que te diste con la puntuación y quiero que nos hables un poco de eso si quieres. Sí, eso fue también de nuevo algo que lo descubrí.
Bueno, creo que yo tengo una manera de escribir así. Aquí hay mucha gente de UT, justo mi escritura académica no tanto, pero cuando era como el punto y seguido, el uso del punto y seguido me funciona muy bien. Y de pronto me di cuenta que la novela tenía como este ritmo, ¿no? Como un golpeteo, pa, 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 porque además también había algo como traumático, el lenguaje y la forma me ayudó mucho como a expresar este momento en donde a veces el lenguaje o las formas que conoces del lenguaje no son suficientes. Y yo creo que el personaje tiene eso y entonces de pronto, en algunos momentos mientras estaba escribiendo, se dio como solito de pronto decir, estaba muy así y sin embargo, y ahí me daba la sensación de que en vez de seguirme como naturalmente sería la frase, porque estas son conjunciones que justamente nos están uniendo ideas y no separándolas, entonces, pero a mí cuando estaba escribiendo como con este ritmo y este golpeteo, me daba un poco la gana de decir, ¿qué tal que pongo el punto ahí? O en cambio, y entonces, pues me pareció que funcionaba muy bien. Yo, mientras lo estaba escribiendo, sentía como cierto gozo y eso se me hizo una buena señal. Y luego lo radicalicé un poco en algunas partes. En otras partes no tanto para que fluya un poco la escena y lo que está pasando, pero en partes en las que quería como una intimidad muy fuerte, pero también como algo que es un poco extraño y desconocido, incluso para el propio personaje, esa extrañeza, el lenguaje también me ayudó a alcanzarla. Y sí fue algo deliberado, ¿no? Hay una frase que no sé si estoy recordando exactamente, pero me parece que dice en algún momento el libro o esa segunda persona, en esta historia las mujeres no lloran. Y te quería preguntar sobre eso, o sea, entiendo el momento que aparece el libro, entiendo por qué, etcétera, pero en el momento que lo leí me dio curiosidad si eso era una premisa de tus personajes cuando los estabas construyendo, una premisa de trabajo tuya o qué puedes decir sobre eso. No sé si una premisa de trabajo, pero me gusta mucho hablar de los personajes femeninos porque aunque parece que tienen una presencia menor, en concreto Lorena y Catalina, Catalina es una mujer que aparece después en la historia y que tiene una relevancia muy importante en la vida tanto de Gerardo como de Hugo. Para mí esos personajes son cruciales, ¿no? A pesar de que estamos como juntito al dolor de este hombre. Hugo es muy duro con Lorena, su esposa, la madre de Gerardo. Obviamente, bueno, yo sí, ellos tienen una relación que ya está un poco rota, ¿no? Eh, pero digamos que les permitía un poco continuar con su vida y se acabó. Entonces, Hugo es muy duro con Lorena porque ella no está cumpliendo el rol también, ¿no? Su rol de madre, ¿eh? O sea, sí cumple su rol de madre, pero como que él siente que ella no está y haciendo su verdadero rol de madre sufriente como yo pensaba, o sea, la sociedad a veces es tan rígida y nosotros vivimos con tanta rigidez que hasta creemos saber cómo debe sufrir una mujer o un hombre la muerte de su hijo, ¿no? Entonces, consciente o inconscientemente decimos, pues una madre que se le muere su hijo tiene que llorar y tiene que sufrir y la tenemos que ver destrozada. Y yo sí siento que Lorena lo está sufriendo así, pero él es muy duro con ella porque ella tiene otra manera de enfrentar esa situación. De nuevo, una manera que no conocemos tanto, porque él no se permite verla, ¿no? No, ellos no se ven y entonces él también ahí es de nuevo, asume cosas de ella, ¿no? Entonces a mí me llamaba la atención como Hugo o sea, está como encontrando todas estas cosas, pero sigue viviendo en la contradicción humana en la que vivimos todos, ¿no? Entonces, sí para mí era importante como esta mujer que vive su duelo de manera muy
muy diferente, ¿no? Porque ella quiere un poco quedarse con la imagen que ella quiere construirse del hijo y no le interesa tanto conocer la verdad. Pero de nuevo, es algo que incluso que siento que para mí como la escritora también es algo eh, que no es 100% claro. Y eso me gustaba, a veces como ese desenfoque que tenía ese personaje. Y su hermana, ¿no? Que también ahí tiene una relevancia la relación que ella tiene con su hermana. Que me gustaba también como generar esa relación familiar. Y después el personaje de Catalina, que para mí también tiene mucha relevancia, que ella tampoco llora. Entonces, no sé si fue como súper deliberado, así como o por lo, si bien yo no podría decir que en mi historia las mujeres no lloran, en mi historia los hombres, el hombre, el sujeto, el protagonista, no ve llorar a las mujeres, ¿no? Más bien yo creo que sería así. Y hay, junto al gran y muy reciente trauma de la muerte del hijo, vamos como teniendo más acceso poco a poco a como el trauma generacional no de la familia, sino directamente de como la línea paterna, porque estamos siempre de ese lado, ¿no? Y me pregunto si quisieras hablar un poco, no necesariamente de la historia, que la gente leerá el libro, pero de cómo es construir un personaje no solo desde adentro y con esa intimidad de la que has hablado, sino también de ir a preguntarse o ir a buscar su árbol genealógico y un poco por qué es como es, ¿no? Sí, la verdad, esto sí lo tengo que responder más desde la magia, porque esta historia personal de Hugo y cómo de pronto él es un personaje que aparece de nuevo como esta noción del padre que abandona, em, y entonces él como que se siente que no tiene cimientos ni de un lado ni del otro, ¿no? Para no dar spoilers, lo voy a responder de esta forma. Para mí, me encanta leer o ver películas sobre estos personajes que son capaces de un día cerrar la puerta de su casa y nunca volver. Son castigadísimos socialmente, no es que yo esté a favor del abandono, ni mucho menos, pero siempre hubo algo en esos personajes que pensaba, ¿qué tiene que pasar en la vida de alguien para que un día cierres la puerta de tu casa, dejes todo como está, no hagas ni una maleta, no prepares, no planees? Sobre todo a lo mejor es algo que yo, que soy muy planeadora y muy organizada, me cuesta muchísimo trabajo entender. Y entonces desde ahí fue que pude como explorar esta vida de este personaje, ¿no? Eh, y su linaje paterno. No sé si eso responde tu pregunta, pero quizá para responderla tendría como que meterme más en la historia, pero sí también quería, ya por último creo que voy a concluir con esto, también hacer como esta conversación social, porque hay como una conversación social sobre el origen que tiene Hugo, o sea, su familia es del la Huasteca, una zona más pobre, y luego migran a la Ciudad de México, y entonces él tiene como también esta obsesión por migrar social, por ascender socialmente. Y entonces para hacer esa conversación como de la estratificación social, sus orígenes eran imprescindibles, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Me ha interesado mucho escuchar, sobre todo que tienes como tantas preguntas detrás del trabajo, ¿no? Eso es algo que uno nunca puede saber en el libro, solo hablando con el autor descubre. Así que gracias por compartirnos eso. Y vamos a pasar ahora con Adriana, que va a cederle la palabra a los demás. Gracias, Laia. Estás muteada, Adriana. Tu micro está apagado. Gracias, Isa, gracias. Pues qué maravilla, qué buenas preguntas, Laia. Esa lectura
demuestra lo que estuvo atrás de estas preguntas. Eso es una lectura muy detenida y muy detallada. Vamos a dejar ahorita unos minutos para conversar con Gastón, con Pedro, para que nos cuente. Y antes de que nada, quiero pedir una disculpa porque leí equivocada la bio de Gastón. Después tenemos que corregirla al final y contar lo que hace Gastón. Una disculpa, Gastón, por esa cuatrapeada, como dicen en México, ¿verdad? Bueno, pues la conversación es entre los cuatro. Ustedes, si quieren primero empezar, Pedro y Gastón, contándonos cómo es que llega el libro de Isabel con ustedes. Isabel, también si tú quieres contar cómo llegas a Suburbano. Y Laia, bueno, los comentarios que tengas sobre esta conversación. ¿Gastón? Bueno, el libro llegó a través de Gabriela Polit, que está acá escuchándonos, tengo entendido, y bueno, nos metimos. Hola, ¿cómo estás? Y pronto nos metimos en la idea de ver de qué se trataba, ¿no? Nos llamó la atención también el perfil de Isabel y nos metimos rápido con mucha curiosidad. Tengo que admitir que me costó mucho el comienzo. ¿Por qué? Pues tengo un hijo adolescente eh, al que le enseñé a manejar. Y acá en Estados Unidos, no sé si están todos en Estados Unidos, pero uno saca un carnet donde el chico solamente puede manejar junto a uno, entonces llevaba un año enseñándole a manejar y teníamos una semana de que había logrado sacar el registro. Y me cayó esta historia donde arrancaba directamente con la muerte del hijo. Así que tuve que respirar hondo 3 veces. Pero lo interesante de esto y la razón por la que lo cuento es que una de las cosas que me llamó mucho la atención es el vértigo que tiene. Entonces, así como me costó, de la misma manera me metí en la historia y recuerdo haber tenido esa sensación de decir, uy, ¿en qué momento me dejé de angustiarme por algo personal y me estoy angustiando por la historia? Tiene algo del suspenso, ¿no? Que uno Mucho. va, va metiéndose cada vez más en el fango con este padre que, que, nada, que se está acercando al abismo y uno no puede dejar de acompañarlo. Así que, bueno, Pedro por ahí va a hablar un poco más después Sí, del estilo, pero también tuvimos en conversaciones con Pedro, también sentimos algo que nos pasa cada tanto, pero no muy seguido, y es que nos damos cuenta cuando un libro está pulido y está listo para publicar. Estaba revisando los mails y me acuerdo de decir no tengo muchos comentarios no, y eran mails muy cortos entre Pedro y yo porque notábamos que estaba muy trabajado y que estaba casi listo para su publicación. Eh, Esas fueron las sensaciones que recuerdo del trabajo de edición. sí, y yo, bueno, nada, de verdad, a ver, no creo que valga mucho la pena que me detenga más a hablar sobre los personajes del libro. Creo que Laia e Isabel han hecho una radiografía de pe a pa. Y lo que dice Gastón es muy cierto, ¿no? La lectura, o sea, varias cosas en lo que ha dicho Gastón es muy cierto. Primero, cuando yo recibo este manuscrito de Isabel, y yo debo confesar, porque ella me mandó como una sinopsis, y yo cuando leo la sinopsis, dije, esto es un culebrón, ¿no? Y yo dije, ay, Dios mío. Entonces, porque sí, es lo que ha hecho Isabel con esta novela, con estos personajes, con
es como que romper, darle la vuelta literalmente a todo, o sea, contra todo arquetipo, contra todo, porque de verdad yo puedo leer, tendría que leer, encontrar la sinopsis que me manda, ¿no? Y es una clase, una familia de clase bien o clase media alta, que el hijo muere y un poco vamos, o sea, muy, es un esquema bastante, digamos, poco prometedor como historia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero cuando yo leí eso, ay, ay, qué Dios mío. Sabes que yo quiero particularmente, o sea, y te lo dije hablando cuando hicimos el Zoom, te lo dije después en unas preguntas que, de hecho, que para una entrevista que salí hace poco, para mí la prosa fue asfixiante, ¿no? Le da un tono brutal al libro, le hace, o sea, no da tregua, y yo sentía que yo era el que que es el lector, el que le está poniendo el ritmo, no te lo puedo explicar, no te lo puedo explicar, o sea, tiene como una velocidad y tú partes las oraciones en dos con un punto y decías, Dios mío, yo, o sea, lo leía, pero de verdad fue una lectura bien, bien gratificante, pero bien angustiante, ¿sabes? Me dio eso. Y después ese cruce transversal, ¿no? Entre el personaje, padre e hijo, ¿no? O sea, eh, que digamos que te hace mantener en vilo hasta la última línea que lees, ¿no? O sea, primero tienes por acá viene el Señor y el Hijo viene por acá. O sea, es como un cruce que hay entre la caída y el crecimiento, digamos, del personaje que te hace, eh, te mantiene, digamos, en un suspenso fuerte, ¿no? Hasta el final y con la prosa la rematas, ¿no? Entonces, ya hablaste de la prosa, ya te lo he preguntado, pero eso para mí, y te lo repito, es un ejercicio notable. Tú hablaste ahorita de arqueología porque estabas recogiendo piezas mentales para armar la historia de hacía muchos años, de algo que había ocurrido, pero esto es un trabajo un pulido y un trabajo de carpintería o de tallado hermoso que hiciste con el, con la prosa de tu libro y de verdad que lo único es agradecerte por habernos tocado la puerta, agradecer a Gabriela por haberte puesto en contacto con nosotros y nada, estar muy orgullosos y contentos de haberte incorporado al catálogo, como te lo dije desde el primer momento que conversamos, ¿no? Y de verdad que es así. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Gastón. Por supuesto, muchísimas gracias a Gabriela Polit que está aquí. Sí, yo me acuerdo Gracias. una experiencia muy bonita, nunca la voy a olvidar, fue cuando ustedes, bueno, intercambiamos como esos primeros correos Claro, y cuando tú, Pedro, al tiempo, en este momento no recuerdo si fue, pero no fue demasiado tiempo, por suerte no, para mí, y me no, dijiste, sí lo queremos publicar y nos claro. gustó tal, y yo me acuerdo que fue como uno de los momentos, además de que estaba obviamente feliz y súper honrada de que lo quisieran incluir en el catálogo, pero también porque creo que fue como, hizo clic el libro con ustedes como Totalmente, editores, y entonces totalmente. me acuerdo que le dije a David, que también está aquí, que es mi pareja, que le dije, wow, siento que entendieron que lo que yo quise hacer con este libro se entendió muy bien, ¿no? O sea, ellos lo captaron muchísimo y me hizo muy feliz. Y de nuevo les agradezco profundamente. Y bueno, me siento realmente muy honrada. Es un privilegio para mí formar parte de Suburbano y pues ahí estaremos. No, gracias a ti, como te digo, fue rápido, te respondimos, no lo leí, me lo comí, el libro me lo devoré, y vuelvo y te digo, o sea, cuando yo recibo el manuscrito, nosotros recibimos muchísimos manuscritos, muchísimos manuscritos, y cuando
yo vi digamos, la descripción que me diste y dije, ay, madre. Dije, bueno, no, Gabriela es amiga, es conocida de la casa, todo, y lo abrí, lo descargué en el Kindle y pum, 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 me lo leí, me lo devoré, me lo comí. Y me demoré en contestarte, más porque Gastón no se animaba en todo a leerlo por lo que acaba de comentar del hijo. Entonces yo estaba aguantando porque todos los manuscritos los discutimos y los conversamos y al final, es lo que te dije, si habían 5 erratas, era todo lo que había que arreglarle, no había nada, estaba impecable. O sea, así que bueno, eso. Y gracias una vez más. Yo tengo Al que decir contrario. algo acerca de lo que dicen de impecable. Yo leo a Isabel lo que escribe en Hablemos Escritoras, las reseñas que hace, las cápsulas de Hablemos de, y son impecables. O sea, Impecable. así es como escribe, así es como va evolucionando de una idea a la otra, con un orden mental, igual como ha de tener sus cajones en su casa escombrados, así tiene escombrada la cabeza, me imagino, ¿no? Y eso es maravilloso. Y fíjate, Laila, había yo pensado en algunas partes cuando yo leí el libro, pensé en umami en algunas partes. Fue muy curioso que dije, es que se invitó a la persona exacta para hacer una presentación del libro exacto. No sé, como que yo cruzaba muchas cosas, que Umami fue un libro que además me marcó mucho y se me hizo muy interesante que, pues como esta nueva generación de escritoras, la manera en la que desenvuelven y manejan el idioma. Y estoy de acuerdo con el uso de la segunda persona, que es poderoso. Estoy de acuerdo con esta cuestión de golpear, que es obviamente la puntuación, ¿no? Que sofoca. Y bueno, pues yo quisiera invitar al público a que hagan sus preguntas. Ahorita tenemos unos muy buenos minutos para preguntarles a los 4 invitados de hoy que tenemos aquí en la pantalla y por supuesto a la niña de la fiesta, que es Isabel. Así que adelante. Gaby. Hola, gracias a todos. Estuvo súper enriquecedor el diálogo. Es una novela fantástica, efectivamente. Y para seguir echando flores a Isabel, que yo leo además sus trabajos académicos, también son impecables. Entonces me sumo a la fiesta de su escritura. Y no sé si hacer esta pregunta. Es una pregunta que un poco Isa y yo estábamos hablando el otro día. Isa, tú ves si me quieres contestar o no, pero en esta búsqueda, el padre, en esta búsqueda del hijo, en un punto se transforma en el hijo, ¿no? O sea, mm, y hay una escena muy dura, que no tenemos que contar la escena, pero me parece como cierta matemática de la arquitectura, digamos, de la novela, que cuando sucede esta escena, a mí me parece que es como una estocada que le termina de redondear. Y me da curiosidad de que me hables cómo llegaste a pensar que esta escena era necesaria en la historia. O sea, y Sí, no estoy spoiling nada, ustedes leerán y después, pero me parece un poco como hacía Laia, lo que me interesa es cómo llegas a darte cuenta o no sé, a que esa escena es necesaria y porque yo después, cuando termino de leer el libro, digo, puta, esta escena hace como, añade una cosa muy importante. sí. Pues en esta arqueología, que además no le di dije, algunos escritores y escritoras dicen, y la imagen de la arqueología es de la Haya, a ella fue a la que por lo menos yo se la escuché primeramente. Eh, bueno, sobre lo que dices como de esta cosa de que él se va un poco transformando en el hijo, por eso para mí fue súper importante el epígrafe que utilizó, que es de la escritora mexicana Josefina Vicens de Los Años Falsos, ¿no? A veces cuando leemos un libro y tiene un epígrafe, ya luego se te olvida, a mí siempre se me olvidan, pero para mí como escritora era súper importante como saber que estaba conversando con un libro pues de esa magnitud, ¿no? Porque ella hace un proceso similar, pero al contrario. Y ya para no dar spoilers, pues Los Años Falsos es un librazo, así que
Pero esa escena es una escena muy fuerte, pues no sé, hay un abuso ahí de por medio, nada más para que... a mí me parece, no sé si tengo una respuesta como súper articulada sobre cómo de pronto te das cuenta que esto es necesario, pero yo creo que yo sí sentí la necesidad de que él tocara límites, que una persona que él es como un abogado, un hombre respetable, etcétera, como un poco este cliché que siempre decimos de todos somos capaces de todo, ¿no? Pero en el fondo no nos sentimos capaces de todo, ¿no? Porque dices, ves cosas en la calle y dices, no, yo no sería capaz de tratar a las personas así o lo que sea, ¿no? Entonces, eso sí fue algo que para mí fue muy importante ver como yo no sería capaz de esto, y sí, y eso es ahí donde como tiré ese hilo, ¿no? Y un poco como estaba diciendo Pedro, o sea, como de pronto es como una bolita, una cosa te lleva a la otra, hasta que el personaje hace lo que hace, entonces sí, mientras estaba construyendo la historia, me di cuenta de que necesitaba ya, o sea, la gota que derrame el vaso, ¿no? Y eso es cuando ya él siente que ya no puede caer más bajo, que ya no puede más. Y esa parte de los límites sí me interesaba muchísimo explorarla. Y eso, y claro, es otro personaje femenino del que he hablado poco, pero que también me gustó mucho descubrir, que es el personaje de Nadia, ¿no? Que es la que era la novia de Gerardo. Pero bueno, pues cuando lean la novela, si es que ya la leyeron, podrán descubrir también ahí a los otros personajes que están por ahí. Gracias por tu pregunta, Gaby. Y gracias por sus flores, me siento como pavo real, de que se las agradezco muchísimo. Yo quiero decir algo muy rápido sobre esto de la matemática de la novela, que solo quiero decir que la última escena, no voy a decir nada, pero No, lo que haces con la última escena me pareció brillante. O sea, es como de esos momentos en que uno dice que, claro, este libro no podría terminar de otra manera, pero van a tener que leer el libro para saber qué hace. Exacto, sí, eso está muy bien. Ahí dejamos como el deseo de no, saber qué pasa. y quiero agregar además algo importante, que es tu primera novela, ¿no? Es, es, es- no es habitual encontrarse con una primera novela, eh, o sea, tan bien construida, tan bien trabajada, tan bien lograda, ¿no? O sea, es un artefacto muy bien trabajado. De verdad, felicitaciones. Te lo dije desde la primera vez que me contacté contigo después de leerlo. Claro que sí. Y bueno, pues yo quiero nada más agregar una cosa. Las presentaciones de libros sirven para dos cosas. Y yo me acuerdo, Pedro Ángel Palou decía, ¿no? Que cuando presentan un libro es cuando llega uno al hospital con un niño recién nacido y pues qué disco de niño recién nacido, que qué lindo está, ¿no? Y todos son, como acaba de decir Isabel, todos son flores. Esa es una de las razones para una presentación de libro, bueno, reconocer a una escritora. Pero la segunda obligación casi de tener una presentación de libro es dejarles a todos, pues, esa tareita de pasar la voz, de pasar la voz, de hablar del libro de los ojos de mi padre, porque la única manera de reconocer el talento de un escritor es que se lea. Si es leído, ¿no? Si perdura, si no es que nada más fue una llamarada de petate que salió el día que salió y estuvimos de fiesta un par de semanas, un par de meses, o es un libro al que vamos a regresar continuamente y que nos va a servir de referencia y que nos vamos a citar, ¿no? Me da muchísimo gusto que estés reconociendo a esta gran escritora, Josefina Vicens. Nosotras nos debemos a nuestras madres literarias, a nuestros padres literarios, de una y de otra manera, entonces siempre regresar a ellos es una manera maravillosa de dar honor y culto a quienes nos antecedieron, ¿no? Y bueno, pues estamos cerrando. Quisiera yo, si Laia e Isabel tienen un último comentario antes de que lea yo de nuevo la bio, por favor, de Gastón Birquet, porque no me puedo quitar esa espina de ese errorzazo. Bueno, si quieren unas últimas palabras, Laia, Isabel. Yo nada más, gracias a todos por venir, gracias por la invitación y más bien, ¿qué quieres decir tú, Isabel? Pues
otra vez, no podría parar de agradecerles a Adriana, Laia, Pedro, Gastón, Gaby, Alex, David, todos, Brian, estoy viendo aquí un montón de nombres, les agradezco muchísimo a todas y todes que vinieron. Y nada, es muy, muy bonito para mí platicar sobre algo que me acompañó durante tanto tiempo y que ha sido tan entrañable para mí. Y me pongo muy nerviosa cada vez que voy a hablar de la novela, pero me alegra mucho que sea un libro que transforme un poquito algo de nosotros. Yo creo en eso, creo que la literatura es transformación y yo me transformé completamente al escribir este libro. No soy la misma persona cuando lo inicié que cuando lo terminé y ahora. Entonces, pues sí, fui la primera transformada y nada, eso sería lo último a decir. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pues un aplauso grande, muchas felicidades. Muchísimas gracias a Brenda Ortiz, que está tras bambalinas siempre tanto, haciendo tanto por Hablemos Escritoras. Muchísimas gracias a todos los que confían en nuestro proyecto. Gastón Birkle es editor y guionista. En 2019 publicó su primera novela, Maldito Lasticón, una historia sobre un poeta maldito de Miami. 2 años antes había publicado Cuentos Atravesados, su primer libro de relatos en la misma editorial. En 2022 publicó la novela Neurosis Miami, una trama desaforada con un requiem para la televisión pre-Netflix. Trabaja en desarrollo de series, películas y documentales. Ha colaborado con marcas como MTV, Discovery, Disney, Sony Entertainment, Cartoon Network, Boomerang and Paramount, entre otros. En días soleados se define simplemente como un storyteller para no dejar plataforma alguna fuera de sus posibilidades. Qué cariños tan grandes, de verdad, con todos ustedes, grandes cómplices solidarios. Y bueno, un abrazo enorme hasta Escocia, que son las 11 de la noche con Laia, o ya las 12. Y gracias por hacer ese espacio en tu agenda y por desvelarte con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel, por todo el cariño que nos tienes. Hablemos Escritoras. Pedro, Gastón, abrazos grandes. La única presentación del libro que duró 2 días, ya es el día siguiente. Ya es el día siguiente. Así es. Sí, gracias por la desvelada, Laia, y gracias a todas y todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Un cariño para todos.